algo que tienen y que deben proteger, ¿verdad? David Gómez del Novo, estás con nosotros en este Cyberworld. Bienvenido. Muchas gracias. Pues estamos encantados de tenerte aquí con nosotros y el Y escenario a mí de estar. todo tuyo, por favor. Muchas gracias. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo la suerte de dar la última sesión. Yo sé que desde un punto de vista personal va a ser la peor porque es la que más cansados estáis y la que tenéis ganas de que termine cuanto antes. Lo sé, soy consciente. Lo voy a intentar, ¿vale? Mi nombre es David Gómez. Pertenezco al departamento de servicios de Lenovo. Soy Solution Architect. Cuando nos comentaron que teníamos que presentar en este evento algo, y teniendo en cuenta un poco todos los gigantes que hay hablando de ciberseguridad aquí, que son realmente verdaderos expertos, ¿no? Pues decíamos, ¿qué podemos aportar dentro de Lenovo a la hora de poder explicar pues algo sobre la ciberseguridad, ¿no? O la seguridad del puesto de trabajo? Evidentemente, tenemos la experiencia de que nos sentamos a diario con nuestros clientes y nos cuentan cuáles son sus principales desafíos, cuáles pueden ser sus puntos débiles y dónde creen ellos que deberíamos de ayudarles, ¿no? Y un poco el objetivo de la sesión de hoy es ese, es contaros bueno, pues, cuál ha sido nuestras experiencias vividas en el último año relativas al mundo de la ciberseguridad. Cuando hablamos de Lenovo, estáis todos muy dispersos, yo os preguntaría ¿qué se os viene a la cabeza cuando oís la palabra Lenovo o cuando oís la marca Lenovo, ¿no? Bueno, ya os ayudo yo. Básicamente lo que soléis decir siempre es pues, equipos, fabricante de hardware, dispositivos muy chulos, muy molones. Tenemos máquinas para todos los escenarios, ¿vale? Pero seguro que hay otros que me pueden decir que cuando escuchan Lenovo también se le viene a la cabeza una Ducati o Marc Márquez, ¿no? Pues lógicamente también forman parte, digamos, de nuestros ecosistema de Lenovo, ¿no? El hecho de los patrocinios, no solo a MotoGP, sino también la Fórmula 1 o el propio Mundial de fútbol que va a tener lugar en breve, ¿no? Pero aquí esto no es todo. Al final Lenovo no es solo hardware. Lenovo es una empresa que lleva más de 40 años en el mercado y que ha ido un poco desarrollándose buscando esa innovación, ¿no? Empezamos en el año 84, empezó siendo una startup con 11 personas donde crearon un ordenador y se propusieron pues, sacarlo al mercado y empezar a vender ese equipo. En la década siguiente lo que consiguieron fue tener su propia marca, la marca de Lenovo, y convertirse en número 1 de China y posteriormente en número 1 de Asia-Pacífico. La siguiente década lo que se propuso fue el hecho de la globalización. No vale que solo me conozcan en Asia-Pacífico, me tienen que conocer en el resto del mundo. ¿Qué hicieron? Compraron la división de PCs de IBM. Y a partir de ahí la desarrollaron y ya en el año 2013 se convirtieron en número 1 de Europa. Las siguientes décadas han sido las décadas de la diversificación, donde hemos adquirido la división de móviles de Motorola. Sí, Motorola es una marca de Lenovo. Hemos adquirido la división de servidores de IBM y nos hemos ido orientando más a una empresa de soluciones y servicios. Y es por eso por lo que hoy estamos aquí, porque no solo siendo fabricante de hardware tendríamos, digamos, esas conversaciones con los clientes en cuanto a las soluciones del puesto de trabajo. Y estamos también en la época de la inteligencia, perdonad, se me ha ido, de la inteligencia artificial, donde ahora mismo pues, también es una parte muy importante también dentro del mundo de esta ciberseguridad. La cadena de suministro, aunque parezca una tontería, para nosotros es crítica, porque todos los fallos de seguridad pueden venir de ahí. Pero para tener una cadena de suministro potente, pues necesitamos pues, tener pues, lo que Lenovo tiene a día de hoy, 30 centros de producción, sacamos más de 120 millones de envíos al año, etc. Son números, pero lo que más orgulloso nos hace sentirnos es estar en el número 10 dentro de la lista de cadenas de suministro mejores del mercado. No solo de tecnología, sino de todas las del sector. Y esto lo conseguimos pues, con la presencia global en todos los segmentos. Lenovo es capaz de ofrecer soluciones, la misma solución con el mismo alcance, independientemente del país donde nos encontremos. Y en esas sesiones que decía que tenemos con nuestros clientes, ¿qué nos encontramos? Pues básicamente, bueno, pues números bueno, pues yo si ahora os preguntara
en qué posición se encontró en 2024 España como país con mayor número de ataques ransomware, en ese listado en qué posición estaría. Pues puedo decir que depende. Si tú lo miras en una época del año, estuvo ocupando la tercera posición, curiosamente, detrás de países como Estados Unidos y Reino Unido, que tienen una superficie de ataque mucho más amplia que la de España, por habitantes, lógicamente. Otras veces estaba en el lugar séptimo, otra en el sexto, pero siempre estuvo en el top 10. Si ahora miramos noticias del mes pasado, vemos, por ejemplo, que España recupera el segundo puesto en el ranking de países más atacados del mundo, que España lidera el ranking europeo en 2024 en ciberataques al retail. Bueno, tenemos que estar orgullosos, ¿no? Somos uno de los países de los que más ataques estamos recibiendo. Y eso nos tiene que preocupar. ¿Qué aplicaciones son las que siempre o las que están siendo más frecuentes usar para ese uso o para ese ataque de malware? Pues lógicamente las aplicaciones más comunes corporativas como pueden ser OneDrive, SharePoint, Outlook, bueno, pues lo que utilizamos todos a día de hoy, ¿no? Si seguimos mirando un poco estadísticas del mercado, si comparamos este primer trimestre del 2025 con el primer trimestre del 2024, vemos que hemos tenido un 47% más de ataques que ese trimestre y un 126% de incremento de ataques ransomware. Al final, bueno, pues como decía antes, son números, pero son números que dicen mucho. Estamos recibiendo una media de 1.925 ataques por organización, semanales. Y si nos vamos al promedio de ataques separándolos entre verticales, lógicamente vemos que en educación estamos superando los 4.000 ataques semanales. Tiene sentido. Educación al final es el que mayor número de usuarios tiene y el que tiene la complejidad más grande a la hora de poder, digamos, securizar el dispositivo. Porque los usuarios pueden ser estudiantes, que están trabajando desde su casa, que no se conectan a redes Wi-Fi certificadas y, bueno, pues al final son más fáciles de ser objeto de un ataque. Cuando hablamos con las empresas, y esto sobre todo empresas de pequeño negocio y mediano, básicamente un poco las reflexiones que hacen son las mismas. Ya han experimentado, una de cada dos ya han experimentado un ataque de seguridad y además es que no se encuentran que estén preparadas para poder responder ante ataques por determinados motivos, pues porque no tienen formación sus empleados para poder responder o no tienen recursos. Si hacemos un listado de las principales amenazas que vamos a tener por orden, digamos, de prioridad o por orden de cantidad, en primer lugar vamos a tener los ataques de phishing. Estos son los ataques más frecuentes y estos son los ataques más peligrosos porque no todas las soluciones de seguridad me protegen contra un ataque de este tipo. Y digamos que si una empresa tiene 2.000 trabajadores, por ejemplo, y reciben un correo con un anexo que tiene contenido malicioso, que tiene un ataque de phishing, con que uno de los empleados haga clic en ese anexo, ya está, ya lo tenemos dentro. Entonces, son ataques muy difíciles de controlar a menos que tengamos herramientas adecuadas. Los ataques ransomware, que son ataques que lo que buscan es encriptarte los datos del disco para poder sacar partido a la hora de liberarlos, ¿no? Esto ya existen herramientas como SentinelOne que te permiten hacer rollback para poder recuperar el equipo previo al ataque de ransomware, pero no hay muchas en el mercado. La denegación del servicio sería otro de los ataques que van a tener. Básicamente es que el hacker empieza a atacarte con un bot todos tus recursos hasta que los colapsan. El hombre en el medio, igual, pues una persona en el medio que va, digamos, a recoger toda la información que hay entre el recurso corporativo y el usuario y se va a poder aprovechar de cualquier información que vaya. Y más ataques que ya en menor medida vamos a ir viendo. Otro de los temas muy importantes es el hecho de la gestión de las contraseñas. Aquí es muy curioso porque si tú miras este listado y lo comparas con el de 2025, se ha mejorado muchísimo, probablemente por el hardware del que disponen ya los hackers.
se ha mejorado muchísimo los tiempos en los que un hacker puede forzarte tu contraseña. Lógicamente, cuanto más difícil se lo pongas, más tiempo le va a llevar. Pero si ahora estamos hablando de que la complejidad tiene que ser pues, caracteres alfanuméricos, mayúsculas, minúsculas, incluye símbolos y por favor que sea más de 7 caracteres, estamos hablando de que bueno, pues le puede llevar aproximadamente 2 años el reventarte esa contraseña, lo cual está bien. Lo que no podemos es tener números solo porque al final va a ser prácticamente instantáneo. Pero lo curioso es que incluso siguiendo una política de este tipo, si yo utilizo password que anteriormente he utilizado, o password que ya están en el diccionario, o password que tienen algún sentido con alguno de los datos que yo estoy dando, automáticamente, da igual la complejidad de la password, la van a reventar. Con lo cual, la política de contraseñas es muy importante, pero la política de tener un factor de multiautentificación puede ser más para que refuerce esa contraseña. ¿Qué puntos débiles nos encontramos en los clientes cuando hablamos con ellos de seguridad? En primer lugar, el panorama que tenemos a día de hoy. Es un panorama complejo con la inclusión de la inteligencia artificial. Según Gartner, en el listado del primer trimestre de 2025, decía que vamos a empezar a ver en el 2025 cada vez más ataques ayudados por la inteligencia artificial, que en el 2026 automáticamente casi todos los ataques van a ser con la inteligencia artificial de por medio. ¡Wow! Nos lo ponen difícil, ¿no? Pero igual que tenemos la inteligencia artificial para hacer el mal, tenemos la inteligencia artificial para hacer el bien. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es buscar soluciones basadas en inteligencia artificial para poder nivelar esa balanza y que si recibimos ataques más potentes por el hecho de utilizar modelos de inteligencia artificial, seamos capaces de poder contrarrestarlos de forma eficiente. Otro punto débil que vemos es la falta de habilidades dentro de las empresas. Los departamentos de IT cada vez son más reducidos, no tienen apenas recursos. Y si encima les decimos que tienen que tener recursos dedicados para estar controlando de forma de tiempo real los logs que generan cada una de las herramientas que estamos implantando de seguridad, te van a decir que es imposible. Si a eso le sumas que casi no hay profesionales que realmente tengan conocimiento de cómo leer esos logs, o hay muy poquitos, son escasos, porque todo el mundo los busca y casi no los hay, pues realmente es una debilidad. Es una debilidad, pero también es cierto que ya hay empresas que han sido más listas, habrán contratado a estos profesionales antes, las tienen ellos, y que lo que te hacen es que te ofrecen este servicio gestionado de tal forma que tú externalizas la vigilancia de lo que está ocurriendo dentro de tu compañía, se la externalizas y te la gestiona un tercero. Y por último, los entornos híbridos que llevamos ya trabajando desde la pandemia. Cada vez es más frecuente el teletrabajo, cada vez es más frecuente que un usuario esté trabajando desde un aeropuerto, desde un hotel o desde su propia casa, ¿no? Esto ya es muy normal. ¿Qué ocurre? Que cuando yo antes, como administrador de una empresa de IT, yo tenía todos mis equipos bajo mi paraguas corporativo, bajo mi red, todo lo que pasaba estaba cubierto por todos los sistemas de seguridad que tenía en la infraestructura, pues bueno, era fácil o relativamente sencillo que si yo detectaba una vulnerabilidad dentro de mi parque informático, poder corregirla, porque todas las máquinas estaban ahí. Ahora no. Ahora te puedes tirar 3 semanas sin que un usuario aparezca por la oficina. ¿Y qué ocurre en esas 3 semanas? ¿Cómo puedo yo, si he detectado una vulnerabilidad, parchear esa máquina si el usuario no viene a la oficina? Necesito tener herramientas que me permitan hacer eso. Herramientas de gestión moderna que llaman MDMs, como por ejemplo Intune, que lo que me va a permitir es publicar lo que quiero que tengan los equipos y en el momento en el que las máquinas se conecten a Internet, automáticamente descargarse los parches y actualizaciones. Así voy a ser capaz de hacer una gestión efectiva del puesto de trabajo. Al final, los riesgos, los desafíos, todo lo que hablamos con los clientes vienen a indicar eso. Saben que van a recibir un ataque tarde o temprano, saben que tienen que estar preparados para ellos, saben que tienen que buscar soluciones basadas en la inteligencia artificial, porque saben que la inteligencia artificial va a jugar un papel importante. Pero por otro lado, conocen que
tanto hay un desconocimiento por parte de los usuarios a nivel de seguridad, lo cual es también muy importante reforzar ese entrenamiento del usuario. Y por otro lado, también saben que, bueno, pues que van a tener problemas de recursos al respecto, ¿no? Y esto, ¿cómo o qué necesitan las empresas para poder tener una política de seguridad efectiva? Bueno, pues básicamente intentar, en primer lugar, ver cómo puedo encajar todos los procesos de seguridad necesarios para cumplir con las regulaciones que me piden dentro del resto de procesos corporativos. Es muy importante que estemos controlando todos los procesos que se dan al lugar dentro de la empresa. Y además necesitamos automatizarlos, ¿vale? Yo tengo que ser capaz de tener un control de tal forma que si en algún momento detecto que en un proceso hay algo raro, hay un comportamiento anómalo, automáticamente lancemos alertas y veamos a ver qué está ocurriendo con ese proceso, con esa máquina, con ese servidor o con lo que sea, con esa aplicación. Tener soluciones rentables. Al final, cuando hablamos de seguridad, si miramos el cartel, ese pues, es un pequeño ejemplo de todo lo que hay en el mercado, del ecosistema de soluciones de seguridad. Hay seguridad para todo. Tenemos antivirus, XDR, tenemos soluciones de phishing, tenemos soluciones de doble factor de autentificación, tenemos soluciones de encriptado de discos, tenemos soluciones de todo, de navegación segura. ¿Qué ocurre? Pues que si yo voy cogiendo esto de este, esto de este, esto de este y esto de este, cada uno con su consola, cada uno con sus logs, al final se me va a hacer un poco bola gestionar todo eso, ¿no? Entonces, una de las partes de la estrategia de seguridad es intentar, es difícil, buscar el proveedor que te pueda ofrecer el mayor número de soluciones que se puedan integrar entre ellas y que te integren y que te protejan de todo, ¿vale? Antes hablábamos siempre y nuestra prioridad era proteger el CPD. Estoy de acuerdo, es muy importante, pero curiosamente la mayor superficie de ataque de una empresa no es el CPD, son los usuarios. Con lo cual hay que proteger también los equipos. Y ahí es donde está el desafío. Nosotros, Lenovo, como decía antes al principio, no somos una empresa de hardware, que es lo normal o lo que piensan todo el mundo. Somos una empresa de soluciones y como tal, pues lo que queremos es ayudar a los clientes a establecer estas políticas de seguridad, lógicamente ayudándoles en las soluciones que se pueden adecuar más a su tamaño de negocio. Tenemos distintas capas, ¿vale? Porque cuando hablamos del puesto de trabajo hay distintas capas de protección. Está la capa de la cadena de suministro, comentaba antes, somos el número 10, entre otras cosas, porque lo que hacemos es que ponemos mucho cuidado en que los equipos, desde que se fabrican hasta que se entregan al usuario final, estén totalmente intactos. Es muy fácil que durante la logística de una máquina, desde que sale de la fábrica en China hasta que se entrega un equipo en Alcobendas, alguien haya tocado ese equipo y lo haya manipulado. Entonces, lo que nosotros certificamos en una solución en conjunto con Intel es que los equipos no son alterados. Y si son alterados, damos las herramientas para que se pueda detectar. Luego tendríamos la capa de solución por debajo del sistema operativo. Cuando hablamos de por debajo del sistema operativo, no tiene nada que ver los antivirus. O sea, son aquellos ataques que se dan a bajo nivel, ataques que se dan para tomar control de la máquina antes de que el sistema operativo tenga el control, con lo cual me vais a decir a mí que antivirus va a poder corregir eso. Ninguno. En ese sentido, lo que tenemos que tener es mucho cuidado, tener una política de protección del firmware, no solo de la BIOS, sino del resto de los componentes que tienen un software asociado para su correcto funcionamiento. Eso es el firmware. Y por último, todo lo que va por encima del cloud. Y aquí es donde hablábamos de tener pues, soluciones de antivirus de nueva generación, tener las herramientas que me permitan prevenir ataques de phishing, tener las herramientas de factor de doble autentificación. Y muy importante, tener soluciones que me ayuden a gestionar todo esto y a poderlo parchear. Al final, decíamos antes, simplificar. Pues Lenovo es el fabricante del hardware, Lenovo es el fabricante del software y Lenovo es el que ofrece los servicios. Con lo cual, desde un punto de vista de voy a barrer para mi casa,
esto al final va a ser, digamos, es mucho más cómodo tratar todo este tipo de soluciones con nosotros. Soluciones que ofrecemos de principio a fin, porque como os decía, también tenemos servidores, también tenemos infraestructura, también tenemos cabinas, con lo cual todas las soluciones de seguridad las tenemos pensadas de cara a poder proteger todos nuestros componentes y los teléfonos móviles también. Soluciones que en algunos casos no queremos tampoco inventar la rueda, es decir, en el caso de los antivirus, ¿para qué vamos a meternos a desarrollar un antivirus? SentinelOne fue el número 1 según el cuadrante de Gartner en el 2024. Bueno, pues ¿por qué no vamos a hacer una colaboración con SentinelOne y aprovecharnos de sus capacidades y establecer una solución conjunta Lenovo con SentinelOne? Igual con Sillen, igual con Sepio. Quiere decir que al final lo que vamos a conseguir es el hecho de que con esta banderización de componentes hardware y software, pues podemos sacar precios más competitivos. ¿Qué ocurre si el día de mañana no queremos el hardware de Lenovo? Son soluciones agnósticas, valen para cualquiera, con lo cual, si tú tienes un parque mixto con otros fabricantes, también te valdría. ¿Qué beneficios vamos a sacar de tener un único proveedor? Son cosas lógicas al final. Siempre está la reticencia, no me quiero casar con un único proveedor, pero por otro lado, al final, estas sinergias entre el fabricante del hardware y del software va a simplificar mucho la gestión, tanto de administrativa, a nivel de consolas, a nivel de gestión de dispositivos, como de renovaciones, como de facturación, etcétera, etcétera. Esto va a ahorrar también tiempo y dinero. No solo nos centramos en toda la capa de software por encima, como os decía, la seguridad empieza en el hardware. La seguridad del hardware es súper importante y para nosotros empezamos a añadir cada vez más componentes de seguridad que van por defecto en todas nuestras máquinas. ¿Vale? Por un lado, todo lo que es el cuidado del firmware de la BIOS, el poder tener una solución como es nuestro chip de ThinkSeal, que va a tener un control total de lo que está ocurriendo con el firmware de todos los componentes de la máquina y soluciones como la fabricación segura del dispositivo. Y con esto quería terminar. No quiero enredarme mucho más, yo sé que todos estáis cansados. Si tenéis preguntas, por favor, podéis hacérmelas. Si no tenéis preguntas, pues muchas gracias por aguantarme. Fenomenal, David. Pues muchísimas gracias A vosotros. por haber estado aquí, por acompañarnos en esta quinta edición de Cyberworld 2025. Terminamos aquí el primer día, terminamos aquí en este auditorio, estas ponencias. A continuación ya sabéis que se están preparando unas exhibiciones. Todavía no tenemos la última hora, pero se van a celebrar al 99%, ¿vale? Es que ha estado diluviando. Así que salid y enseguida os van a informar de lo que se va a hacer. Mañana, por favor, recordad traer las acreditaciones de nuevo, todos los que repitáis, que esperamos que seáis todos, y nos vemos aquí de nuevo a las 9:30. Así que gracias de verdad por haberos quedado hasta el final, que disfrutéis el resto de la tarde. Hasta luego. Muchas gracias.